En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia. Fieles a nuestra cita, estamos aquí. Yo sé que muchos de ustedes se preguntaban qué iba a pasar con este programa. Pues lo que ha pasado es que continuamos y eso se lo debemos a todos ustedes. Así que muchísimas gracias por su fidelidad. Y como les dije antes del mes de agosto, hemos vuelto con renovadas energías y con programas muy muy interesantes. Y como siempre es un inmenso placer pues saludar a don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo hola, estamos? Aquí andamos, Ya otra vez. Se acabó el mes de agosto. Se acabó el mes de agosto, gracias a Dios. Yo comentaba ayer lo curioso que un país cómo se paraliza durante un mes, ¿eh? Sí. No existe nada. Sí, es la vieja costumbre. Y Bueno. como dice el refrán, en Madrid, en agosto y con dinero, Baden-Baden. Pero sin dinero, solo Baden. Sí, pero si hay dinero, Baden. Muy bueno. A mí me gustaría comentar a todos nuestros oyentes, don Pío, una especie de declaración de intenciones, ¿no? Lo que ha sido el programa hasta el momento, ¿no? El programa Cita con la Historia ha nacido en primer lugar de la necesidad de clarificar hechos de nuestro pasado reciente que están siendo tergiversados o falsificados por una intensa propaganda subvencionada desde el poder y ligada a la ley de la memoria histórica. El peligro de dicha ley es doble. Por un lado es antidemocrática, eso no cabe la menor duda, porque solo en países totalitarios es el poder político el que decide por ley, como fue el pasado, arrojando una seria amenaza para la investigación histórica independiente, don Pío. Y por otra parte, la propia concepción histórica de que parte de esa ley constituye una desvirtuación profunda del pasado, envuelta en fraseología pseudo-humanitaria, algo típico también de los totalitarismos. A muchos les parecerá que se trata de asuntos secundarios o marginales, de escaso interés para los problemas actuales, por lo que, en frase tópica, debemos mirar el futuro. Pero por desgracia, el futuro no es visible y solo muy parcialmente intuible, y de él no puede aprenderse nada del pasado. En cambio, examinando con mirada crítica, sí pueden extraerse lecciones provechosas. Decía Santalla, y está escrito en el campo de Auschwitz, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla. A repetir generalmente lo peor de ella. No sé por qué, nunca lo mejor, siempre lo peor, don Pío. Y escribió Cicerón: si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Así es evidente que una población ignorante es una población infantilizada, por eso mismo propensa a dejarse llevar por demagogos para finalmente perder la libertad. De hecho, la citada ley ha dado lugar a vastas campañas de propaganda que vienen profundizando las divisiones en el pueblo español, recuperando viejos odios y fomentando los separatismos y fanatismos. Todo lo cual compromete nuestro futuro, al que tanto dicen mirar quienes pretenden olvidar el pasado. Esos son sus frutos evidentes por ahora. Es más, me atrevería a decir, don Pío, que Cita con la Historia comenzó en el mes de marzo pasado con sesiones semanales dedicadas a un solo tema. Así ha tratado las represiones en la guerra civil y la posguerra, las causas del hundimiento de la República, los nacionalismos vasco y catalán, etc. Pero también asuntos más antiguos como la Inquisición, la batalla de Cartagena de Indias o el regeneracionismo. El estilo del programa consiste en ofrecer gran cantidad de información y poca opinión, lo que nuestra audiencia en aumento ha apreciado en medio de la barajunda de opinión con escasa o mala información tan corriente en la mayoría de los medios. En suma, se trata de ofrecer una visión de la historia más amplia, crítica, coherente y amena, de hacer un programa de alta divulgación que actualmente pueda considerarse único en los medios. Eso es lo que yo creo, que este programa es único en los medios, sí, tal y como está concebido. Indudablemente, ¿no?
Hemos pasado ya el periodo de rodaje. Creemos que de manera satisfactoria y emprendamos ahora otra etapa en la que busquemos ampliar en gran medida la audiencia. Un objetivo absolutamente necesario, pues de otro modo, Cita con la Historia corre el riesgo de quedar reducida a un ámbito estrecho, muy inferior al de sus oyentes potenciales y por tanto sin influencia real, sin capacidad de crear debate y opinión, pese a que el interés por la historia está creciendo, como indican muchos datos. Entonces, para todo ello, a ese fin, hemos venido animando a nuestros oyentes a que adopten una postura activa, dándolo a conocer en su círculo de amistades, difundiéndolo en las redes sociales, etcétera. También queremos llegar a acuerdos con emisoras regionales o locales, aprovechando que aunque el horario no es el mejor, también tiene, por ello mismo, escasa competencia. Ello es también importante por otra razón. Desgraciadamente, los programas culturales de cierto nivel tienen mucho menos éxitos que los programas de cotilleo, de sensacionalismo, etcétera, lo cual crea un círculo verdaderamente vicioso. Al tener menos audiencia consiguen menos publicidad y al tener poca publicidad tienen menos posibilidades de aumentar la audiencia. Por ello están en riesgo constante de desaparecer, a menos que obtengan patrocinio o mecenazgo, algo de lo que la sociedad española sigue estando muy poco acostumbrada. El programa lo venimos haciendo unas pocas personas, gratis et amore, esto en un latín yo creo que entendible para todos, es decir, sin cobrar nada, y esa forma de trabajar no puede sostenerse mucho tiempo. Por eso hacemos un llamamiento a nuestros oyentes para que, si tienen algún negocio, se anuncien aquí, con nosotros, en Cita con la Historia, o si tienen posibilidades, ofrezcan alguna forma de mecenazgo. Pero yo creo, don Pío, que ha quedado claro nuestra declaración de intenciones, ¿no? Sí, realmente hay que entender, en primer lugar, que la desvirtuación de la historia es un problema mucho más serio de lo que la gente cree, porque es lo que permite, o sea, la historia, el conocimiento de nuestro pasado, es lo que permite a una población tener ciertas señas de identidad, tener cierta confianza en sí misma y tener pasa lo mismo con las personas aisladas, ¿no? Una persona que tiene una idea falsa de su pasado y que está descontenta con él, pues es una persona neurótica que no sabes por dónde va a salir al final. Pues con los pueblos pasa algo parecido, pasa algo muy parecido. Lo que decía Santayana, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirlo, ¿no? O esa infantilización que hoy día se nota muchísimo en todo, ¿no? Es decir, la gente ignora, o sea, no tiene conciencia de la propia cultura de España. No la tiene. La está perdiendo en gran medida, sobre todo supeditándola al inglés, a la cultura anglosajona, etcétera, ¿no? Que tiene muchas cosas de las que aprender, desde luego, pero no solo la base de olvidar lo nuestro. Tú has comentado, Pío, está comentando en distintas ocasiones, y además me parece muy interesante, que siempre que se repite la historia, generalmente no se repite lo mejor de ella, se suele repetir lo peor de ella. No, indudablemente, porque, o sea, como de todo en la vida, se aprende por la experiencia. Si uno saca una experiencia correcta de un hecho, bueno o malo, pues si es malo puede mejorarlo, si es bueno puede insistir en él. Pero cuando no hay esa experiencia, cuando se renuncia a sacar lecciones de la experiencia, pues estamos siempre como los niños, aprendiendo y repitiendo los errores, ¿no? Y esto se ve muy bien en lo que ha pasado desde la transición en muchísimos aspectos. Es decir, en la transición, de repente, cuando llega la transición, España pues es un país próspero, ya no tiene nada que ver con la República, es un país reconciliado, excepto por pequeños grupos, pero en la gran masa es reconciliado, que es moderado políticamente, no quiere volver al pasado, no quiere volver a los rencores del pasado, ¿no? Y bien, esto es lo que hay. Y de repente hay una serie de políticos, de personajes distintos que parece que intentan fomentar los viejos fantasmas. O sea, la UCD pues financia al separatismo vasco, literalmente, al PNV, apoya al separatismo catalán, lo apoya de muchas maneras. Tenemos una clase política que, por renunciar a las experiencias del pasado,
es una clase política única en la historia, desde luego, y yo creo que en cualquier país, que fomenta y financia los separatismos de su propio país. O sea, esto es asombroso. Y tiene que ver mucho con esa ignorancia de la historia. Pero además, yo le quería preguntar a usted, comentaba que la UCD financió o apoyó los nacionalismos. Literalmente, dio dinero al PNV, dio bastante dinero al PNV y al PSOE. Pero, claro, no se dan cuenta, digo yo, que en esta pelea o en este desafío separatista, ahora lo estamos viviendo, no gana nadie al final, ¿no? La que pierde es España, en definitiva, porque sí. Ni el Partido Socialista ni ahora el PP, que son los herederos de la UCD, siguen lo mismo. Ese buenismo, ¿no? Porque aquí se ha dado el caso verdaderamente asombroso de que Aznar pusiera contra las cuerdas a la ETA y que el PSOE viniera a rescatarla. Sí, efectivamente, sí. Literalmente la rescató. O sea, es más, hay un boletín interno de Batasuna en que lo dice. Estábamos frente al precipicio y ahora, en cambio, todo es posible para nosotros. Y eso se lo deben a Zapatero, cuya política ha seguido Rajoy. A pies juntillas, efectivamente, ¿no? Claro, entonces, uno se dice, bueno, ¿en qué país vivimos? ¿Cómo es posible esto? Y yo insisto, el conocimiento de la historia, conocimiento un poco real de la historia, pues es esencial. Si usted tiene una idea falsa de lo que es la historia de su propio país, pues no va a ninguna parte. Simplemente no puede elaborar una política coherente y una política que avance. Estará siempre en lo mismo. ¿Sí? Y además, don Pío, yo que a usted le considero, y además de los historiadores que más ha vendido y que más ha escrito sobre ese periodo que ha sido la Guerra Civil Española, de la que tanto hay que aprender, porque muchas veces hay que mirar adelante, pero hay que aprender de esa historia. ¿Cómo es que la izquierda pone como modelo esa gestión durante la República? Porque, claro, es otro aspecto, claro. Solo se puede poner como modelo desconociéndola o falsificándola. Esto, por ejemplo, ha habido ha sido una tendencia fortísima, ¿no? Basada en el antifranquismo. Es una cosa curiosa porque cuando vivía Franco, los antifranquistas éramos muy pocos. Nos arriesgamos un tanto, pero cuando llega la transición se multiplican los antifranquistas, y lo más curioso es que la gran mayoría de ellos habían estado como funcionarios del régimen franquista. Habían estado dentro del régimen franquista, ¿no? El caso ejemplar por excelencia, vamos a decir, es el de Cebrián. Cebrián que trepa magníficamente dentro del franquismo, en cargos muy importantes, y luego se vuelve el gran apóstol del antifranquismo. Y el caso es que, como esto ya tiene algo de farsa, pues se crea la impresión de que, con tal de ir contra el franquismo, todo vale. Da igual lo que se mienta, etcétera. Y se presenta una república que fue una república desastrosa. O sea, en la república, por poner un ejemplo, el hambre aumentó hasta los niveles de principio del siglo, de 30 años antes, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? La economía se estancó, el paro subió en vertical, eso por poner solo estos ejemplos. Pero es que además la violencia, tanto común como política, las insurrecciones anarquistas, el golpe de Sanjurjo, el gran asalto al poder republicano, que fue el de octubre del 34, por parte del PSOE, de los separatistas catalanes y de casi toda la izquierda en conjunto, apoyada a distintos niveles, ¿no? Bueno, esto es lo que fue la República. En casi todos los índices fue un retroceso. Estos dicen, bueno, es que había libertad. Pues no había libertad, porque teóricamente sí, pero en la práctica existía la Ley de Defensa de la República, que cercenaba, o sea, prácticamente todo el tiempo fue una época de censura. Hablan de la censura de Franco, pero la República fue una época de censura todo el tiempo. Y el Frente Popular, permanente. Entonces, esto se sabe, es decir, esto está documentado, esto es indiscutible. Entonces, ¿cómo se puede mantener lo contrario y pintar un cuadro idílico de aquel régimen? Claro, eso es lo que a mí Esto lo ha hecho... esto sobre todo se ha hecho a través del Grupo Prisa, que es otro grupo que se forma en el franquismo, que se aprovecha de información privilegiada en los aledaños del poder, y de repente es el gran aparato de ataque al franquismo y de exaltación de la República.
que además confunden la República con el Frente Popular. Sí. Porque como ya vimos en otra ocasión, el Frente Popular fue el que realmente destruyó la legalidad republicana. O sea, hay un primer asalto en octubre del 34 que fracasa, asalto por la fuerza, y otro asalto que es a través de la legalidad, aunque de unas elecciones fraudulentas. Las elecciones de febrero del 36. Pero es curioso porque en cierto sentido repiten la estrategia de nazi. O sea, los nazis intentan el asalto violento al poder con el putsch de Múnich en 1923, fracasan, Hitler va a la cárcel y 10 años después consiguen el poder de manera legal y electoral. Con la diferencia de que aquellas fueron unas elecciones correctas. Limpias. Pero las elecciones del Frente Popular no fueron correctas, ya hemos hablado de ello, si es necesario hablaremos más. Entonces, claro, uno no puede mirar al futuro sin establecer una visión real de lo que ha pasado. O sea, si usted parte de una falsificación sistemática de los hechos, que además son hechos comprobables, que es lo asombroso. Lo asombroso es cómo unos órganos muy poderosos han insistido una y otra vez, repitiendo lo mismo, inventándose cosas abiertamente. Bueno, aquí tenemos a Garzón inventándose unas cosas verdaderamente de locos, ¿no? Que no se había ocurrido a nadie hasta hace poco, como ese del robo de niños y cosas así. Sí. O sea, que quieren, hacerle una cosa parecida a la de Argentina, ¿no? Bien, el caso es que estamos en esta situación. Por eso yo insisto en que este programa, que es ahora mismo casi una gota de agua en el mar, pero como todo empieza siendo pequeño, claro, ¿no? Por células. Pues yo insisto a nuestros oyentes en que tomen una posición activa, porque es un compromiso de todos. Voy a dejar un correo electrónico que es unahoraenlibertad@hotmail.es. Sí. Por si acaso alguien se quiere poner en contacto con nosotros, alguna pregunta, quiere colaborar con el programa, quiere anunciarse aquí, es unahoraenlibertad, todo junto, @hotmail.es. Continuamos hablando, don Pío. Usted, si me va a permitir, ha sido un escritor de mucho éxito, es un escritor de mucho éxito, pero también es un escritor que es perseguido, yo me atrevería a decir que es demonizado, ¿no? Que hay una parte en la izquierda que le ataca de manera sistemática. ¿Eso por qué es? Porque pone al descubierto la izquierda sus carencias, y la derecha. Y la derecha le censura, no le dejan. Claro, efectivamente, o sea, a mí me han vetado en casi todas partes. Entonces, yo lo que digo es esto, bueno, ¿pueden ustedes rebatir lo que yo digo? No ha podido rebatirlo nadie. Ahora mismo, hace poco, ha salido una nueva edición de Los mitos de la guerra civil, que yo tuve que repasarla, porque con motivo del 10º aniversario, tuve que repasarla y me di cuenta de que no había nada que cambiar prácticamente. Alguna que otra cosa ampliar y cosas así. ¿Por qué no había casi nada que cambiar? Porque en todo este tiempo no ha sido posible a ninguno de estos historiadores o políticos e intelectuales en general rebatir nada de lo que yo decía. Es decir, son datos, son hechos, salen de archivos, salen de la prensa de la época, de las actas de las cortes, de las estimaciones y las estadísticas económicas. Entonces, eso es imposible de rebatir. Entonces, lo que hacen es silenciarlo en lo posible. Y no, además, silenciarlo, pero lo que es innegable es que sus éxitos, usted ha comentado en Los mitos de la guerra civil, fue una bomba. Yo creo que ese libro marcó un antes y un después. Pero es significativo lo que ocurrió entonces, porque la primera reacción fue verdaderamente furiosa, es decir, ataques en la SER, ataques en El País. Yo escribí una carta de rectificación al País por unos ataques que había hecho Javier Tusell. Sí, Tusell. Y bueno, no me la publicaron. O sea, ¿dónde está el derecho de réplica? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el liberalismo de ese periódico, ¿no? Pero este es un ejemplo entre muchísimos, ¿no? Bueno, yo he tenido ha habido campañas en Internet y de partidos por ahí para meterme en la cárcel, para reeducarme, al estilo staliniano. Es decir, muy maoísta todo también. Sí, estos señores... claro, como decía Stanley Payne, dice, parece que no estamos en un país democrático, sino en la Rusia staliniana o algo por el estilo. Pero, y estos autores, porque usted ha sido atacado por partidos políticos, pero también por
colegas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, pues como el ya fallecido Javier Toussaint, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Vamos a ver, yo comprendo que tiene que ser muy duro para unos señores que han hecho su carrera defendiendo ciertas posturas, interpretando la historia de cierta manera, etcétera, que de repente se le ponga delante de la cara y dice, oiga, que esto no es verdad porque los datos están aquí. Yo comprendo que es muy duro y que es muy difícil para muchos de ellos echarse atrás. Pero como por otra parte ellos tienen el poder en la universidad, tienen mucho más poder en los medios, etcétera, pues dicen, pues no vamos a reconocerlo porque reconocerlo es hundir nuestro prestigio. Imagino que piensan así en el fondo. Y pues eso es lo que verdaderamente ha ocurrido. La derecha en este país, don Pío, está huérfana de pensadores, la actual derecha, quiero decir, sí. o se ha renunciado a los que podían ser los pensadores, porque bueno, pensadores los ha habido, pero... Tiene un pensador, el pensador del Marca, ¿no? que hay que mirar al futuro y que la economía lo es todo. Sí, claro, ese es el pensamiento de la derecha actual. Sí, claro, ese pensamiento. Claro, sí. Es que luego nos llevamos sorpresas, porque ¿para qué va a quedar? Para solucionar problemas económicos, y cuando estos se arreglen, ¿qué hay de la concepción de España, de Estado? Que es... Exactamente. Bueno, eso suponiendo que arreglen los problemas económicos. Porque, claro, uno se encuentra ante hechos como este. La corrupción. Se decía que era mucho mayor la del PSOE. Pero, hombre, todo lo que ha pasado en las cajas de ahorros, en su mayor parte, corresponde al PP. La gestión, o sea, las medidas económicas que está tomando Rajoy, en definitiva, el recorte y subida de impuestos es lo mismo que estaba haciendo Zapatero. Por imposición de Bruselas. Usted tiene que hacer esto y lo hace, le guste o no. Y Rajoy sigue ahí. Por cierto, que cuando Zapatero imponía aquellos recortes y subidas de impuestos, Rajoy decía que de ninguna manera, que eso era una locura, que es la manera de paralizar la economía. Llega al poder y hace exactamente igual. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está esa...? Porque, claro, al PP, por lo menos, casi todo el mundo decía que era mejor gestor, pero no lo ha demostrado en absoluto. No lo ha demostrado. ¿Y usted cree que estamos hablando de todo un poco, don Pío, hoy, que yo creo que es lo que toca en un programa de inicio de temporada, ya tenemos tiempo la próxima hablaremos ya de temas concretos como el Valle de los Caídos, que creo que es un tema muy Pues yo creo que además viene muy a colación, porque la dejadez que está haciendo Patrimonio Nacional con el Valle de los Caídos es delictiva. Es prácticamente delictiva. La palabra es delictiva, ¿no? Y lo que hizo Zapatero también. Sí. Y sin embargo, por lo visto, siempre que el delito o la mentira o la calumnia sean contra algo franquista, pues ya vale. ¿No? Y lo que hace es que califica a los que emplean esos métodos. Yo le quería preguntar, pues le tomo la palabra la próxima semana, Valle de los Caídos. Muy bien. Ya queda dicho, ¿eh? Pero hoy, que es un programa especial, un programa de inicio de temporada, yo quiero conocer a don Pío como persona, como escritor, como autor. Y estamos teniendo esta improvisada charla, ¿no? El modelo autonómico que nos dieron, porque yo no voté en la Constitución, pero ¿ha fomentado el actual separatismo? No tenía por qué fomentarlo, pero lo ha fomentado. No tenía por qué, porque podía haber sido un sistema autonómico como municipalista o... Sí, podía haberse delimitado claramente las competencias, pero en la Constitución no se delimitan las competencias. Es más, hay un artículo que dice que las competencias de las autonomías pueden ampliarse casi indefinidamente. Entonces, esto, claro, los separatistas dicen, bueno, esta es la nuestra. Y no solo los separatistas, porque otras muchas autonomías van en la misma dirección. O sea, recuerde usted cuando Zapatero y los separatistas, ¿cómo se llamaba? Maragall y todos estos. El pacto del Majestic, por ejemplo. Estos idearon el sacar unos nuevos estatutos, un nuevo estatuto catalán, que nadie pedía, que no era necesario para nada. Un estatuto que era ya casi separatista, porque en él se hablaba de Cataluña como una nación. O sea, una nación es realmente una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado, ¿no? Cataluña siempre ha sido parte de España, jamás ha tenido un Estado propio, etcétera, pero aparte de eso se ve que el Estatuto va en esa dirección. El propio Maragall dijo que aquel Estatuto dejaba el poder central en Cataluña marginal. Claro, esto
¿cómo puede un político, cómo puede una clase política admitirlo? Porque además resulta que fue un estatuto que solo fue votado por el 36% del cuerpo electoral. No estaba refrendado, claro. Sí, claro, es así, ¿no? Claro, es una serie de disparates uno tras otro que siempre encuentro la base en esto. Es que la experiencia pasa en balde. La experiencia histórica no se analiza y pasa como si no hubiera pasado. Por lo consiguiente, se repiten los errores. O sea, no es cuando hablamos de que hay que enterrar el pasado y dice, bueno, enterrar los odios del pasado, enterrar esas cosas, pero hay que aprender de ello y no repetir las cosas, porque lo que se está actualmente están resurgiendo esos odios. Y eso se ve muy bien en las redes sociales, por ejemplo, la forma como se habla, cómo se atacan unos a otros, es una cosa feroz. Pero además, yo le quería preguntar, por ejemplo, hablando de este tema, porque lo que va a suceder en los próximos días, próximas semanas, este desafío soberanista que el gobierno del señor Rajoy se lo está tomando muy a la ligera. Sí, no hay que decir soberanista, sino separatista. Siempre caemos es verdad, esto, ¿no? es claro, verdad. La soberanía es de España y Cataluña es independiente como parte de España, o sea, no es un país dependiente, es parte de España y parte de un país independiente, pero, hoy por hoy. ¿Usted entiende que la culpabilidad puede ser por acción y por omisión? Y en este caso el gobierno podría hacer más de lo que está haciendo. Mire, si el jefe de gobierno dice que la economía lo es todo, está diciendo que el problema separatista y otros muchos problemas que son secundarios, incluso que no son nada, que eso darle largas a ver y que más o menos se resolverá. Por otra parte, su estrategia va en otra dirección que es más peligrosa todavía, y es ceder la soberanía a Bruselas. Esto el Margallo lo ha explicado, lo ha dicho claramente. Tendremos que ceder grandes toneladas de soberanía. Dice. Es decir, como si la soberanía fuera una propiedad de ellos, una finca de ellos. Y bueno, vamos a hacerla porque no pasa nada, porque nos van a dar a cambio no sé qué, ¿no? Oye, no, la soberanía está en el pueblo español, según la Constitución. Una Constitución que está pisoteada todos los días, ¿no? Y la burocracia de Bruselas debe tener sus competencias, pero no debe afectar a la soberanía española, que sin embargo de manera ilegal se está cediendo desde hace muchos años. Don Pío, ¿sería pensable, a mí me resulta impensable, que en cualquier otro país europeo un genocida como podría ser Luis Companys, por los... Bueno, genocida a Companys no se le puede llamar, no. Era un chiflado y presidió la época de más crímenes de la historia de Cataluña, eso es verdad. Ahí voy. Reciba como premio el nombre de un estadio de fútbol, por ejemplo. Bueno, pero eso ha sido común. Mire, tenemos, por ejemplo, aquí a Margarita Nelken. Margarita Nelken era una verdadera besánica, ¿no? Decía que la revolución tenía que hacerse con mares de sangre, lo decía así, ¿no? Que las revoluciones se hacen con terror y el problema es que no había habido bastante terror en esta, ¿no? Cosas así, ¿no? Y esta señora, pues hay institutos a su nombre, hay calles a su nombre, en fin, lo mismo la pasionaria. La pasionaria tiene unas frases espeluznantes, ¿no? Sí, y hay parques infantiles donde niños inocentes juegan. Dolores Ibarruri, ¿no? Sí. Bueno, pues lo de Companys es lo mismo. O sea, Companys es un señor que creo que hemos contado aquí algunas cosas de él, ¿no? Se pueden contar muchas más. Es un señor que intentó un golpe contra la República en octubre del 34 junto con los socialistas. Le salió mal, fue una cosa vergonzosa, ¿no? Porque cuatro guardias civiles y 4 militares lo acabaron con ello enseguida, ¿no? Pero y fue condenado a cadena perpetua, si no me equivoco. Fue condenado a cadena perpetua, salió unos cuantos meses después con las elecciones, sin haber aprendido nada, otro que no aprendió nada de la experiencia, y hizo cosas como provocar el asesinato de algunos de sus seguidores, los hermanos Badía. Sí, los hermanos Badía, es una historia muy curiosa. En su libro Sonaron gritos y golpes a la puerta, relata mucho ese ambiente. Sí, ese ambiente que se vivía en la Cataluña republicana, la Cataluña recién iniciada la Guerra Civil Española. Eso es. Entonces, es un personaje nefasto. Realmente su presidencia es la presidencia de la época de mayores crímenes en la historia de Cataluña. Crímenes, además, monstruosos, muchos de ellos. Y los ponen... claro, él no era él, según la leyenda, él trataba de limitar el alcance del terror. No es así. Él colaboró con el terror desde el principio al final.
quizá no le gustaban muchas cosas, pero tampoco se opuso, ni dimitió, ni se marchó. No, él es el responsable máximo. O sea, si usted está a la cabeza de un Estado en el que está ocurriendo, o sea, usted es el responsable de lo que está pasando en ese Estado. Y la actual clase política catalana lo pone como ejemplo, claro. Es que la clase política catalana, insisto, como la del resto de España, no ha aprendido nada. Entonces, el ciudadano catalán debería aprender de los crímenes de Luis Companys, porque ese es el ejemplo que le están poniendo. Eso es lo que le puede esperar. Exactamente, ¿no? Y quien dice Companys, bueno, ahora tenemos el caso de Pujol, por supuesto, la Esquerra, que era el partido de Companys y tal, robó todo lo que pudo, evidentemente, y ahora que se está hablando, ya lo hemos comentado también alguna vez, ahora que se está hablando del caso de Pujol, después de Pujol lo sabía todo el mundo, pero era una vaca sagrada, no se le podía tocar. Lo de banca catalana era una cosa que se sabía. Es que banca catalana, por ejemplo, ahí entra otro señor, que es otra vaca sagrada, que fue senador y tal, Andreu Abelló, que este señor estuvo mezclado en el caso del Yate Vita, del que ya hemos hablado. Sí, fue un robo gigantesco perpetrado por Negrín, que luego Prieto se quedó con él. Y este señor pues aparece un buen día como propietario de un banco en Tánger, luego entra en España, no tiene ningún problema, en España de Franco, entra en España y aparece como socio de Banca Catalana. O sea que desde el principio Banca Catalana... Se sabía. Ese es un aspecto. El otro es todos los negocios que hacían con falsas exportaciones, un poco lo de Matesa, ¿no? Con falsas exportaciones para conseguir licencias de importación y hacer enormes negocios. Así empieza Banca Catalana y así ha seguido, como sabemos ahora. Bueno, como sabemos ahora, se sabía, pero no se decía. No. Y no se decía, y se ha tapado por el poder central también, por ejemplo. Es decir, claro, aquí hubo un problema, y aquí vemos también otro aspecto de la desgraciada política que estamos viviendo, y es que, claro, hace 30 años, creo que fue cuando salió lo de Banca Catalana, sí. Pues decía una juez del Tribunal Constitucional, Margarita Robles, quizás, no me acuerdo el nombre, que se le podía haber podido parar los pies. Y digo yo, ¿quién podía pararle los pies a Pujol? ¿Los de los 100 años de honradez? ¿Los socialistas que tenían un historial parecido? No puede ser. Claro, y ABC ponía portadas como Pujol, un hombre de Estado. Es un hombre de Estado, efectivamente. Don Pío, si le parece, nos vamos a ir a publicidad. 2 minutos, no se mueva nadie. Continuamos aquí en Cita con la Historia, charlando, conociendo más en profundidad a don Pío Moa. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, con esta amena, con nuestro primer programa de la temporada con don Pío Moa. Tengo muchas preguntas que hacerle, don Pío. Vamos a ir centrando preguntas que estoy seguro que a todos nuestros oyentes le interesan, ¿no? Mucha gente pone en cuestión que a usted se le pueda llamar historiador, ya que no ha estudiado en los departamentos de historia de la universidad. Esto que sí. Ha sido muy controvertido, ¿no? Bueno, controvertido. Eso lo dice gente y revela una profunda ignorancia de lo que es la historia, de lo que es el trabajo de historiador y de otras cosas también, ¿no? Realmente un historiador es alguien que investiga y escribe de historia. Otra cosa es que lo haga bien o mal. Por supuesto, hay muchos historiadores muy malos, hay algunos muy buenos, hay de todo, ¿no? Y, por supuesto, también cuando se dice que los historiadores no me reconocen muchos y me reconocen todos. O sea, incluso los que dicen que no soy historiador lo reconocen porque no son capaces de... Quiero decir, utilizan eso como escapatoria al no ser capaces de debatir conmigo. Ni debatir ni de rebatir. Ni debatir ni de rebatir. Bueno, no debaten porque no rebaten. Claro. Ya expliqué el caso de los mitos de la Guerra Civil. Hay además, se llega en esto a extremos grotescos, ¿no? Como que en muchos departamentos a los alumnos se les prohíbe explícitamente citarme. Hace poco un señor que estaba haciendo una tesis me dijo que le habían obligado a rehacerla en parte porque había cometido el error de citarme. En la tesis. Y no le dejaban... Es más, se ha creado en los ambientes universitarios una especie de tabú hacia mí, que es una cosa extraña. Es lo que decía Stanley Payne. Esto no parece propio de un país democrático, ¿no? Ni de un país con un mínimo de honestidad intelectual, ¿no?
Dice, hay gente, profesores de la universidad, que me han dicho que realmente yo despertaba unos odios tremendos entre ciertos sectores, que además son muy poderosos, que es lo malo del caso, y que estos sectores, o sea, él mismo, me decía un profesor de Baleares, dice, yo no puedo citarle porque sería muy perjudicial para mi carrera. No, se lo dejaba por lo menos se lo decía, claro. No, pero es así, ¿no? Claro, es una situación verdaderamente vergonzosa. Por otra parte, está la titulitis típica de la Universidad Española, que es una universidad en general mediocre, no está entre las mejores del mundo, ni mucho menos. Y menos en los últimos años. Es bastante mediocre, en líneas generales. Y estas, o sea, no es para echar cohetes, ¿no? Pero tienen esa titulitis metida en el cuerpo, ¿no? Por lo cual, que ya es muy viejo eso, porque Madariaga, por ejemplo, Salvador de Madariaga, podía enseñar en Oxford, pero no podía enseñar en universidades españolas, porque aquí le faltaba no sé qué titulillo, no sé qué diploma, ¿no? Claro, esto es típico, ¿no? Sí. Y es una cosa de las que esterilizan la labor intelectual y esterilizan la labor universitaria, ¿no? Capa y castra las vocaciones o la investigación académica. Claro, tienes que decir lo que dice el mandamás, porque si no, no vas a ir adelante. Claro, no hay posibilidad de una investigación académica. No, la investigación independiente, ¿no? Tienes que seguir los pasos que te dicen, ¿no? Y hay una... ya digo, está por una parte de la titulitis, estos fallos de la universidad, y por otra parte Stanley Payne, recuerdo, me comentaba que le había dicho Toussey, que dice que cómo podían hacerme caso a mí que no era profesor universitario, y le dice Stanley Payne, los mejores historiadores en USA, en Estados Unidos, no son profesores universitarios, los más reconocidos. Entonces, son estas manías que tú dices, y todo el fondo de él es muy simple. Porque yo no tengo la verdad absoluta ni nadie la tiene, esto es obvio, ¿no? Pero hay aproximaciones a la verdad y hay alejamientos de la verdad. Entonces, vamos a ver. Lo que se puede hacer es debatir. En cualquier país serio, en cualquier país en que hay un nivel académico serio, cuando hay discrepancias, hay debate. Pero aquí se trata de evitarlo por todos los medios. Don Pío, es innegable que sus libros están muy bien documentados, que no han sido rebatidos y que si algo tienen es que usted no opina. Hay un soporte detrás que lo que muestra es una realidad, son hechos constatables. Efectivamente, son hechos constatables. Porque claro, hay mucha gente también que dice, bueno, es que la historia cada uno lo cuenta a su manera, así que a saber, oye, por supuesto, cada uno la cuenta a su manera, pero no es lo mismo contarla a base de falsear los datos o de tergiversar las citas, como hace, por ejemplo, Preston y tantos otros, ¿no? Y que he demostrado yo en libros, ¿no? No es lo mismo que hacerlo de una manera honrada y reconociendo los posibles fallos, ¿eh? Ahora que estábamos hablando de Preston, por ejemplo, ¿por qué esa manía? Quiero decir, a mí me gusta, pero esa manía de que autores británicos hablen tanto sobre España. Hugh Thomas, por ejemplo. Sí, bueno, es que ahí hay una cosa que, por desgracia, no hay aquí. Ellos tienen departamentos más serios que los de aquí. Y allí hacen estudios no solo sobre España, sobre Alemania, sobre cualquier tema. Aquí no, aquí estamos muy centrados exclusivamente en lo nuestro y además tratamos lo nuestro de una manera muy provinciana, como si no tuviera nada que ver con el resto. Por poner un ejemplo, cuando se habla de la posguerra en España, parece que no pasa, todo lo que pasa es aquí en España, y todo lo que pasa en España estaba muy condicionado por lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Yo escribí Años de Hierro, y alguno dice, es que es una historia también de la Segunda Guerra Mundial. Dice, es así porque tiene que ser así, porque sin entender el desarrollo de la Guerra Mundial no se entienden los desarrollos de dentro de España. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, en España debía haber, hay departamentos de inglés y supongo que de historia o de Francia, tiene que haberlos. Pero no producen nada. Pero no producen nada porque es verdad que aquí en España, por ejemplo, sí ha habido muchos autores que han vendido, que han hablado sobre España. De estos autores, ¿cuál es el que más, que a su parecer ha escrito lo más interesante de la época de la Guerra Civil Española? ¿Extranjeros, dice? Sí, extranjero.
Hombre, Stanley Payne creo que es Stanley el mejor. Payne, ¿no? Stanley Payne. Hay algunos otros que han escrito cosas Hugh buenas. Thomas, por ejemplo, que escribió... Hugh Thomas en su época, su libro fue importante, ¿no? Pero está muy superado en general. Muy superado. Está muy superado. Pero hay que reconocer que fue importante. Otro es ¿cómo se llama? Uno, ¿cómo se llama ahora? Yo es que para recordar los nombres soy terrible. Es que lo he citado bastante al escribir Los orígenes de la guerra civil. Escribió Los orígenes de la España de Franco. Sí, hombre. Pero es un autor que en la propia Inglaterra está... porque allí pasó lo mismo que aquí. Sí, allí Preston y su camarilla son los mandamases. Y es muy difícil. Hay un autor, se llama Julius Ruiz, que ha escrito unos libros bastante buenos sobre la represión después de la guerra civil, etcétera. No descubre nada esencialmente nuevo, pero bueno, documenta cosas interesantes y tal. Y claro, yo lo leo y no me cita para nada. No solo a mí, sino a Martín Rubio, que es otro de los principales investigadores sobre la represión durante la guerra y en la posguerra, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es que no nos cita? Y me dice alguien de allí del gremio inglés, dice, no, es que citarle a ustedes no es nada conveniente. O sea, no es solo en España te pasa. En España más acentuadamente quizá, pero también pasa afuera. Bueno, y luego hay autores que mejor no mencionar, como es el caso de Ian Gibson, ¿no? Por ejemplo, que sus libros adolecen... Gibson, cuidado, es bastante concienzudo. Lo que pasa es que si usted enfoca las cosas de una manera errónea, lo que le va a salir, por bien concienzudo que sea, es un bodrio. Sí. Esto yo lo he explicado varias veces. En todo libro hay errores de detalle. O sea, por muy cuidadoso que seas, siempre alguna fecha la pones mal, siempre un teniente coronel era coronel, siempre cosas de esas pasan. Y aparte de gazapos que se cuelan, eso también es inevitable, ¿no? Pero hay otros errores que son los más graves, que son los errores de enfoque. Si usted escribe una historia partiendo de que el Frente Popular era democrático, puede ser muy concienzudo aquí y allá, citar esto y lo otro, pero toda esa historia es pura filfa, porque no era democrático. Fue el que destruyó la República, el que destruyó la legalidad republicana, ¿no? Y con ello ocasionó la guerra civil. Ya dije que habían seguido un poco la estrategia, habían repetido, ¿no? No la habían seguido, habían repetido la estrategia de Hitler. Primero un golpe que fracasa y después por medios legales. Para hacer lo mismo, para imponer, para destruir la legalidad que había, ¿no? Que es curioso porque en general los comunistas de la Comintern han tendido al golpe, a la revolución, al golpe revolucionario, mientras que los fascistas han tendido a la legalidad. A la legalidad. Tanto Mussolini como Hitler consiguieron el poder sin derramamiento de sangre y quiero decir, en el momento y de manera prácticamente legal, ¿no? Sí. Claro. Entonces, el Frente Popular consiguió el poder de manera aparentemente legal, pero con unas elecciones fraudulentas. Y no hay que olvidar que 2 años antes lo habían intentado de otra manera. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces vemos, hay esa característica curiosa. Sí. Ahora, volviendo a lo de qué es historiador y qué es, yo ya les repliqué a unos de ellos que estaban con esta tontería. Le dije, mire usted, ser historiador es escribir de historia. Si se escribe bien, se es buen historiador. Si se escribe mal, es mal historiador. Y ustedes, aunque no se lo crean, son malos historiadores. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir porque ustedes siguen básicamente una metodología marxista o marxistoide, aproximadamente marxista, ¿no? Que ha sido durante muchos años una verdadera plaga intelectual en España y en Europa. Siguen eso. Y como eso es falso, ustedes enfocan falsamente las cosas. Es que había el planteamiento, si, como comentaba usted, si se hace la investigación partiendo de unos principios que son erróneos, lo que va a salir ahí es erróneo. Y lo vas desvirtuando todo, tienes que adaptar los hechos, meterlos con calzador para que encaje. Para que coincida. ¿No? Claro. Le quería preguntar, ¿qué opina usted de la historiografía que hoy se hace en España? Estábamos hablando sobre ella, pero
al Pues final mire, una conclusión. No es para echar cohetes, en general, no. Por supuesto hay excepciones, como en todo, no se puede generalizar, pero la verdad es que no es una gran historiografía, ¿no? Están saliendo cosas interesantes. Por ejemplo, creo que va a salir precisamente un estudio a fondo sobre las elecciones del 36, que es un punto clave, ¿no? Es un punto clave porque en él se basa toda la argumentación que han hecho las izquierdas y los separatistas en toda esta época. Dice, aquello fueron las elecciones democráticas, los ganó el Frente Popular y estos se sublevan contra el Frente Popular. Claro, cuando ellos se habían sublevado antes y entonces es que resulta que no son unas elecciones democráticas. Son unas elecciones, ya hemos hablado de ello, se hablará más porque es un tema importante. A ver cuándo sale este libro. Es un libro, creo, muy documentado y práctico. Que estos libros a veces corren el riesgo de perder, de que los árboles no le dejan ver el bosque. Sí, que está tan documentado que al final sí, no llegamos... que te pierdes. Es decir, el conjunto se pierde. Sí. En 1000 detalles por aquí. Sí, pero bueno, sí, pero es importante ya veremos. La conclusión final, claro, de dónde llegó. Exactamente. Pero lo hemos comentado aquí alguna vez, don Pío, y es cómo en los últimos tiempos falta chispa, ¿no? Falta chispa intelectual. Sí, bueno. Que ha habido a lo mejor hace unos años, ¿no? Bueno, chispa intelectual la verdad es que no hay mucha, ¿no? No hay más que ver la prensa, ver los libros que se publican, las novelas, la literatura. No se puede decir que vivamos una edad de oro ni nada que se le parezca, ¿no? Pero incluso con el franquismo, que fue muy criticado, sí había grandísimos autores, grandes articulistas, grandísimos periodistas, por ejemplo. Había en muchos aspectos lo había, eso es verdad, mejor que ahora, yo en mi opinión, ¿no? Creo que era mejor que ahora. Había incluso más libertad en ese sentido, porque, pongamos por caso, todo el mundo sabía que Tamames era comunista y, sin embargo, podía publicar, era catedrático, etcétera. Lo mismo, Manuel Sacristán, Tierno Galván, tuvo algún pequeño problema porque se desmadró, pero que le vino muy bien al final para su carrera, ¿no? Para ser conocido, Y así sucesivamente. Es decir, Julián Marías escribía normalmente, escribían liberales, comunistas, gente de todo tipo, Entonces, eso ahora, en cambio, aunque parezca increíble, es más difícil. O sea, te marginan, te echan a la marginalidad. Sí. Que vamos, si no te condenan a la muerte civil, un caso típico es el de Ricardo La Cierva. A mí una profesora decía, lo hemos erradicado de la universidad. Pero ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede decir eso? Y orgulloso, además. Orgulloso, sí. Dije, hombre, eso no puede ser. Hay que recordar que Ricardo La Cierva llegó a ministro de Cultura con estuvo un tiempo, sí. Como Weber, yo creo que salió muy desencantado de aquello, ¿no? Sí, claro, que yo realmente no... Por lo menos había cierto nivel. Ricardo La Cierva, claro, lo que he dicho, vamos a ver, si es mejor Ricardo La Cierva que los que le atacan. Es bastante mejor. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pero es sobre todo la intención esa de marginarlo, de erradicarlo, ¿no? Que es lo que están haciendo conmigo, claro, tratan de hacer conmigo, ¿no? No, y además es curioso, don Pío, lo hemos comentado en alguna ocasión, como también medios de la derecha son los que no le llevan a determinados programas, en cambio, si llevan a inventos con otras orientaciones políticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es absurdo, digamos el absurdo. No sé. Bueno, también le quería preguntar, ¿cuáles son las aportaciones a la historiografía que usted se atribuye? Bueno, mire, hay libros de historia que no aportan nada o casi nada nuevo, algunos detalles y cosas así, y otros que no es del tipo, que pueden ser interesantes porque siempre ayudan algo, ¿no? Pero los que a mí me interesan son los que aportan enfoques nuevos, ideas originales, ¿no? Yo empecé con los orígenes de la Guerra Civil, que era un cambio de orientación muy completo sobre precisamente los orígenes de la Guerra Civil. Fabuloso. Es un libro. Luego escribí un libro a continuación, que en realidad debía haber venido antes, que es Los personajes de la República vistos por ellos mismos, en que aplico un método que creo que no se ha aplicado aquí en España, no sé en otros sitios si lo han aplicado, pero es el de coger las memorias y testimonios de los principales protagonistas de la época y contrastarlos unos con otros. Esto es interesantísimo. Es interesantísimo. Sí, yo he tenido ocasión de leer el contraste y lo que sale, ¿no? ¿Y cuál de esos personajes que usted analiza en ese libro es el que más le ha llamado poderosamente la atención o más contradicciones? Todos. Visto, ¿no? Bueno, quizá Azaña es el más interesante. Son interesantísimas. Son muy interesantes. O sea, eso hay que leerlas. Hay que tener valor para leerlas también, porque son... Nadie
pone peor a la República, por lo menos a los republicanos, que el propio Azaña. Por eso digo... Nadie. Y luego escribí, por ejemplo, El derrumbe de la República y la Guerra Civil, el que, ya digo, el enfoque venía ya de atrás. Y una de las cosas que he hecho, por ejemplo, que no se suele hacer en estos libros, es explicar las ideologías de cada uno. Allí estaban los anarquistas, los comunistas, los socialistas, la falange, etcétera. Entonces, como cada uno de ellos obraba en función de esas ideas, de su manera de ver la vida, de su manera de ver el país, etc., su enfoque. pues eso que muchas veces se da por sabido en los libros de historia, y no se debe dar por sabido, porque generalmente la gente no lo sabe, y muchas veces el propio historiador tampoco lo sabe, porque hay que saber lo que es el marxismo, por ejemplo, lo que es el... Claro, y muchas veces tienen unos conocimientos muy superficiales, ¿no? Muy básicos. Y entonces lo dan por sabido y cuentan lo que hacían, lo que dejaban de hacer, pero no lo que pensaban. Cuál era la base de su ideología. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Luego escribí Nueva Historia de España, que eso es mi libro más importante y más ambicioso, en que también los enfoques son distintos. O sea, yo planteo que parto de que España es una comunidad cultural básicamente latina, de lengua latina, de costumbres europeas en general, latinas, cristianas, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos permite explicar el pasado. Esto se crea con Roma. Por lo tanto, la historia de España empieza con la Segunda Guerra Púnica, en la que pierde Cartago. Si no hubiera perdido Cartago, la historia habría sido radicalmente distinta. No solo la de España, la de Europa entera. ¿Y eso que... Porque no había existido el Imperio Romano. Imaginemos el cambio que eso supone, ¿no? Pero fíjese que es una cosa importante. Yo que soy un... aficionado a la historia de la época romana, sobre todo a la figura de Aníbal. Aníbal ha sido un personaje muy admirado en la España de Franco, por ejemplo. Sí, son las contradicciones. Bueno, pero uno puede admirar a personajes por lo que valen, pero lo que ha significado para la historia es una cosa muy distinta, ¿no? Eso es. Es decir, Aníbal fue derrotado y tenemos que decir que afortunadamente. Tenemos que decir que afortunadamente, porque si hubiera ganado, nosotros no seríamos nosotros. Seríamos no estaríamos otra cosa. Aquí, sería otra cosa. España sería un país de cultura africana, oriental africana. Libia, además, la zona de Libia, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Que volvió a ocurrir la misma situación, como quien dice, con la invasión árabe, la invasión musulmana. La invasión musulmana, de árabes y moros, ¿no? Con esta invasión, España volvió a verse en el trance de entrar en el área de influencia islámico y de convertirse en un país al estilo del Magreb, o sea, un país islámico. Bueno, retroceder. A ellos les gustaría... Es decir, que España dejaría de ser España y se habría convertido en Al-Ándalus. En otra cosa. Por eso cuando hablan ahora he visto de estas muchas tonterías que se dicen en el Museo Arqueológico, no habla de la Reconquista, habla de expansión de los reinos cristianos. No eran reinos cristianos, eran cristianos, por supuesto, pero eran reinos españoles. Estaban reconquistando la España que había sido y que si no lo hubiera habido, aquello no habría ocurrido. Y eran españoles porque, claro, cristianos había en toda Europa, en media Europa, ¿no? Entonces, pero esos cristianos no venían a España. No eran los reinos cristianos, sino eran una serie de reinos que eran cristianos, pero que eran ante todo reinos españoles. Porque trataban de recobrar España. Eso es la importancia del lenguaje y del idioma, que muchas veces no se la concedemos, y esa es la importancia que tenemos. Sí, porque todo eso tiene un sentido, ¿no? Una connotación. Y viene el sentido de que lo estamos viendo constantemente, de negar la realidad histórica y la identidad de España. Es decir, bueno, esto no, de tal manera que si España se disgrega, si España se balcaniza, tampoco pasa nada, porque tampoco era nada así. ¿No? Otros dicen que España nace en 1812, con la Constitución de Cádiz. No, la Constitución de Cádiz no crea la nación ya existía. España es anterior a todo esto. Claro, crea el nacionalismo. El nacionalismo es la doctrina, en principio democrática, de que la soberanía reside en la nación, reside en el pueblo. No reside en el rey ni en un grupo, no, reside en el pueblo. Eso es el nacionalismo. Sobre eso tenemos que hablar más porque la confusión es terrible. Se confunde el nacionalismo con el imperialismo, la patriotería y todo eso, y son cosas distintas. Le cojo también el guante para esto. ¿Podemos hablar del libro en el que está trabajando actualmente? ¿Nos queda un minuto? Bueno, sí, estoy trabajando en un libro, hablar, Los mitos del franquismo y del antifranquismo, ¿no? Mitos del franquismo y del antifranquismo. Es un libro, espero que esté para marzo del año que viene, más o menos, y bueno, lo estoy enfocando también de una manera muy diferente a cómo se suele enfocar estas cuestiones.
cuestiones, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar anhelantes la llegada del mes de marzo para poder adquirir ese libro, ¿eh? Pues a ver. A ver por dónde va. Comentábamos que la semana próxima Valle de los Caídos. Valle de los Caídos. Vamos a hablar sobre el Valle de los Caídos. Vamos a ¿desde qué enfoque? Desde lo que ha significado históricamente, lo que simboliza y significa históricamente. Y por qué esta manía verdaderamente, yo creo, delictiva, se puede decir, porque va contra el patrimonio nacional y que además es una cosa que tiene ya una tradición, porque la izquierda, por desgracia, en la guerra civil hizo unas destrucciones del patrimonio histórico-artístico, pero gigantescas. Y ahora parece que lo queremos repetir por dejadez. Dejadez funciona. Que no se aprende de la experiencia, insisto. Pues, don Pío, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos aquí el próximo domingo, si Dios quiere. Pues gracias a usted. Bueno, y a todos nuestros oyentes, les invito a que continúen aquí en Radio Inter. Y bueno, y ya saben que aquí el próximo domingo tienen una cita con Pío Moa, una cita con la historia.